Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinario Aprendizaje Colaborativo con SmartAmp. Como os decía, muchas gracias a todos por haber mostrado el interés que habéis mostrado por SmartAmp, por este webinario. Y bueno, ya algunos de vosotros ya nos conocemos, algunos otros a lo mejor no me conocéis. Mi nombre es Ainhoa Marcos, yo soy consultora educativa de Smart en varios países de Europa y bueno, pues en concreto colaboro con muchos de los profesores aquí en España, que es donde yo resido. Bueno, como podéis ver, os he dejado aquí los links a las redes sociales, el Facebook de Smart España, el blog de Smart, donde vais a poder encontrar después, aunque os lo enviaré también por correo, la grabación del webinario y los materiales del webinario. Y bueno, pues contamos hoy para este webinario con Gonzalo García Fernández, que es profesor y coordinador TIC en el SEC Atlántico, en Pontevedra. Además es profesor ejemplar Smart desde hace ya varios años. Y bueno, pues un experto en tecnología, en educación, participante también en un proyecto de investigación llamado iTech, en el que hemos estado colaborando durante los últimos 4 años en un proyecto de investigación financiado por la Unión Europea, por la Comisión Europea y European Schoolnet, en busca de lo que son las aulas del futuro y la configuración metodológica del aula del futuro. Y en este proyecto de investigación ha jugado un papel muy importante en la última etapa SmartAmp como software de aprendizaje colaborativo. Antes de darle paso a Gonzalo, para aquellos de vosotros, ya que SmartAmp es algo bastante novedoso, es algo bastante nuevo, para aquellos de vosotros que no hayáis oído hablar aún de SmartAmp, pues simplemente quería daros una pequeña visión de para qué o lo que significa SmartAmp para nosotros. Y SmartAmp lo que ha significado es encontrar una pieza de software, un elemento que nos permita colaborar con los alumnos de una mejor manera, de una manera más dinámica, en cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar, por lo que la colaboración se estrecha no solamente dentro del aula, sino también fuera del aula, rompiendo un poco las barreras espaciotemporales del aula a las que estamos acostumbrados, pero que para nuestros alumnos el aprendizaje tiene que darse ya en cualquier momento y en cualquier lugar. SmartAmp, por lo tanto, bueno, pues es un nuevo software, es un software de aprendizaje colaborativo, pero es un software basado en la nube, alojado en la nube de Google, es decir, aprovechando todas las ventajas de Google Apps para educación y fomentando y permitiendo una verdadera colaboración de los alumnos, como os decía, en cualquier dispositivo, en cualquier sitio, en cualquier momento. Ya no me importa si mi sistema operativo es Windows, es Linux, es Android, es una tableta, es un portátil o cualquier dispositivo que el alumno pueda tener, eso ya no es una barrera. Y por lo tanto pues tampoco lo es que el alumno pueda trabajar con ese dispositivo o con cualquier otro desde fuera o desde dentro del aula. Y esto es muy importante pues porque SmartAmp lo que ofrece es una colaboración real. Estamos viendo muchos proyectos de implementación de tabletas, de iPads en las aulas, en los que al final a lo que estamos llevando al alumno es a un aprendizaje demasiado autónomo, demasiado individualizado, que al alumno centrado en su trabajo con su tableta, y se está perdiendo ese elemento importante que nos permite la tecnología, que es la colaboración. Y SmartAmp lo que hace es crear ese entorno, ese espacio, ese workspace, ese espacio de trabajo colaborativo en el que nuestros alumnos van a poder trabajar como si de una cartulina gigante se tratara, en la que cada uno de ellos va a poder aportar, incluyendo elementos también como la evaluación, la gestión del aula, la colaboración, la participación del alumno. SmartAmp, como os decía, lo que ha buscado, lo que ha creado es fomentar también todas esas habilidades del siglo XXI, el pensamiento crítico, el trabajo por proyectos, la resolución de problemas, la de colaboración, la discusión, y para ello los profesores y los alumnos de hoy en día necesitaban un software que permitiera todas esas habilidades y SmartAmp nos lo puede ofrecer.
SmartAmp, por lo tanto, promueve un poco pues, todos estos elementos, el Flip Classroom, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en la colaboración y en la resolución colaborativa de proyectos y de problemas, por lo tanto también ese aprendizaje personalizado pero a la vez colaborativo. Y con diferentes espacios o entornos de colaboración podemos tener workspace, espacios de trabajo en los que va a participar todo el grupo, vamos a tener espacios en los que los alumnos van a trabajar en pequeños grupos por proyectos o alumnos trabajando en su propio espacio de trabajo que luego van a compartir con los demás. Desde casa, desde la biblioteca, desde el aula, desde el autobús, en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier dispositivo, siempre que contemos con una conexión a Internet. Bueno, antes de que Gonzalo, y ya no le quiero robar mucho más tiempo, pero antes de que Gonzalo entre en la descripción más desde su propia experiencia como docente de qué es SmartAmp, cómo se utiliza, yo os quería hacer a vosotros que habéis mostrado este interés por el webinario, os quería hacer una propuesta y bueno, yo estoy buscando centros con los que hacer pilotos con SmartAmp. Entonces, si alguno de vosotros estáis interesados, hacedmelo saber, me escribís un correo, valoramos la posibilidad o la capacidad que podáis tener desde el punto de vista técnico, si cumplís o no los requisitos, y empezamos a colaborar y a trabajar juntos. ¿Qué os ofrecemos? Una licencia de 90 días para ti como docente y para tus alumnos o aquellos docentes de tu centro que se quieran involucrar en el proyecto, material de formación, apoyo y asesoramiento, trabajo en equipo con otros docentes en España que van a estar haciendo este pilotaje y que podemos en un momento dado compartir workspaces, compartir plantillas, compartir ideas, etcétera. Y la difusión. ¿Qué es lo que os pedimos? Compartir vuestras buenas prácticas, involucraros en el proyecto y un poco para dar una mayor difusión, crear un vídeo o crear un post, un artículo sobre vuestra experiencia con SmartAmp en el aula. Si estáis interesados, como digo, no hace falta que me lo digáis ahora, me escribís un correo, lo valoramos y podemos iniciarlo pues para ahora que empezamos el curso. Es una buena propuesta. A requisitos técnicos hay algunos condicionantes, ¿no?, que son interesantes a tener en cuenta a la hora de valorar si vamos a utilizar o no SmartAmp en el aula. En primer lugar, necesitamos wifi en el centro, ¿no?, porque los alumnos se van a conectar a esos espacios de trabajo a través de Internet. Entonces, ¿cuál es la capacidad requerida? No mayor al uso de cualquier otra herramienta web 2.0 o al uso de cualquier otra app para educación de Google. Es decir, si estáis utilizando Google Docs en vuestras aulas con vuestros alumnos, podéis utilizar perfectamente SmartAmp. Otra cuestión que necesitamos es que el dispositivo del alumno disponga de un buscador web moderno, un HTML5, ¿vale? Puede ser un Google Chrome, con Safari, con Mozilla, la última versión, Internet Explorer 10 o 11. Y es importante también, y esta casi es la pieza más importante, es que el centro tiene que tener un dominio, el dominio de la página web de vuestro centro, ¿no? Y este dominio tenemos que configurarlo en Google Apps para Educación. Eso habitualmente lo hace el administrador de la web del centro o el administrador TIC del centro, ¿vale? Entonces, antes de involucraros en el piloto, tendríamos que comprobar que tenéis acceso a esa persona, a ese administrador, para que pueda configurar ese dominio del centro en Google Apps para Educación, que como sabéis es absolutamente gratuito, ¿vale? Y bueno, pues espero que os guste tanto la presentación de Gonzalo y su experiencia docente con SmartAmp que os animéis a iniciar el piloto. Y ya sin más, sin querer quitarle más tiempo a Gonzalo, le cedo la palabra y bueno, pues espero que podáis disfrutar de la presentación. Gonzalo, todo tuyo. Buenas tardes a todos, gracias Ainhoa. Vamos a ver si consigo hacer una presentación tan dinámica como tu mini presentación de lo que es SmartAmp desde el punto de vista técnico. Yo voy a intentar dos cosas. Voy a intentar hacer una presentación, usar una presentación de Notebook en la cual nos vayamos viendo punto por punto las cosas. La idea no es que sea esta la base, porque si no se va a hacer muy pesado. La idea es que eso pueda servir luego, como decía Ainhoa, para compartirlo y que tengáis todas las
cuestiones básicas, accesibles, etcétera, etcétera, y luego voy a ir compartiendo pues el escritorio en el que tengo SmartAmp con algunos usuarios, el mío como profesor, otros como alumnos. Iremos viendo en un workspace, un espacio de trabajo, lo que podemos ir haciendo según sigamos la presentación, y luego pues incluso podemos intentar jugar y ver con alguna de las experiencias que tuve la suerte de poder hacer con mis alumnos en el piloto último de AITE que comentaba Ainhoa. Antes de seguir ya entrando en materia, pues como siempre agradecer a Smart la oportunidad de poder compartir estas prácticas. Yo no sé si son buenas o no, pero estas prácticas que hacemos todos juntos. La idea es colaboración, va a ser la palabra que más va a aparecer hoy en estos minutos que compartamos, y en cualquier caso, si tenéis preguntas que hacer, las podéis ir dejando en el chat. Luego al final, entre Ainhoa y yo, pues intentaremos irlas respondiendo según más o menos pues podamos ir viendo el tema. Ya me acabo, como siempre, de comer la primera página de la presentación, pero bueno, un poco el valor pedagógico ya lo contó Ainhoa, está ahí un poco el índice, luego es la experiencia de uso de SmartAmp, y finalmente una pequeña síntesis en el cual pues iremos viendo las cuestiones básicas. Esta imagen es de Sergio García, otro de los profesores ejemplares Smart que sabe mucho de este tema, y la verdad que es una imagen que resume muy bien la idea de SmartAmp. SmartAmp es colaboración, colaboración y colaboración. Hasta ahora estamos acostumbrados a que tengamos una comunicación alumno-profesor, profesor-alumno, pero siempre separada, es decir, nunca tenemos una real comunicación en todos los sentidos, y necesitamos que para el entorno en el que nuestros alumnos se van a mover cuando acaben el sistema educativo, el entorno de colaboración sea fundamental, y sobre todo la costumbre, el entrenamiento de trabajar colaborativamente. Hoy en día, pues cuando pensamos en una de nuestras clases o cualquier actividad que nosotros nos planteamos, prácticamente de forma inevitable nos encontramos en un proyecto multidisciplinar. Siempre contamos con otros profesores, con montones de materiales venidos de cualquier sitio, y a partir de ahí montamos las cosas. Los alumnos participan, también proponen, es decir, digamos que la colaboración no es una cuestión que nos estemos inventando, que se ha inventado Smart, o que sea una cuestión del siglo XXI, es algo que venimos viendo, lo que pasa que hasta ahora estaba fuera del sistema educativo. Y entonces lo que se trata es de aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las herramientas 2.0, por ejemplo, en este caso Smart con AMP, para poder fomentar eso y que nuestros alumnos realmente desarrollen pues, el pensamiento crítico, el siglo XXI, etcétera, etcétera, etcétera. Como decía antes Ainhoa, una de las cosas, o varias de las cosas que permite hacer SmartAmp es tener pues, varios escenarios en los cuales podamos definir dentro de una misma unidad, dentro de un proyecto, dentro de una misma actividad, pues distintas posibilidades de colaboración y de trabajo que luego se puedan integrar en un espacio común o en un resultado común que se pueda pues, compartir con la comunidad o dentro de la propia clase, o cuestiones de cualquier tipo, ¿no? Entonces tenemos la normal, digamos, del grupo completo, grupos pequeños de trabajo, parejas con varios contribuyentes, bueno, en este caso dos, individual para crear cosas que se puedan compartir, en fin, etcétera, etcétera. Estas son cuatro cositas que me parecen muy importantes. Smart siempre hace hincapié en estas cosas, pero se está hablando mucho últimamente del tema de la introducción de los dispositivos o de los sistemas 1-1 y de este tipo de cuestiones que en los últimos años han tenido mucho auge con los iPads y los Chromebooks y demás. Y efectivamente, lo comentaba antes Ainhoa, se está viendo que los alumnos se van aislando, es decir, funcionan individualmente y la idea de colaboración pues no está. Al final lo que tenemos es un montón de contribuciones individuales sin ninguna conexión que no permiten realmente que los alumnos puedan hacer cosas. Podemos integrar pues Bring Your Own Device, etcétera, cosas de ese tipo, desarrollar, como decía antes, pensamiento de orden superior, fomentar la participación de los alumnos, ese alumno que siempre se nos queda atrás, ese alumno que siempre está escondido porque no es el alumno participativo, el alumno que realmente se engancha, pues también es una manera en que lo podamos. Bueno, y vamos ya sin más, después de esta breve introducción, a ver un poco la experiencia.
Yo lo que pensaba era ir más o menos viendo cuestiones básicas de, a nivel de cómo se funciona con SmartAmp. Ya digo, la presentación efectivamente nos dice más o menos paso a paso, dejadme que pase 3 o 4 diapositivas rápidas, luego para atrás, para que veáis un poco cómo es el tema de cómo estaba prevista, pero tampoco tengo intención de ir siguiendo exactamente toda la presentación igual. Le digo, la idea era prepararla para que la tuvierais después como acceso, sino que nos vamos a ir efectivamente a SmartAmp. Voy a hacer una cosa, voy a abrir un workspace de SmartAmp que tengo aquí ya preparado con mi usuario de profesor. Esto es lo que encontraríamos como workspace, pero esto no es lo que encontraríamos cuando abrimos SmartAmp. Entonces vamos a ir hacia atrás y vamos a abrir una sesión de SmartAmp desde el principio para que veamos cómo son todas estas cuestiones a partir de cero. Entonces vamos a ir viendo al revés de cómo acabo de hacer ahora, para ir viendo un poco cuál es la cuestión. SmartAmp se entraría en esta página, como tenéis puesto aquí arriba, smartamp.com, y hay que entrar, hay que registrarse como usuario de Google, que tiene que estar delante de tenemos un problema con un micrófono por ahí abierto, por favor, es un lío si no. En mi caso, pues yo tengo este usuario en el cual podemos entrar simplemente con nuestra clave, y lo que nos encontraremos todos los usuarios, seamos profesores, alumnos de cualquier tipo, va a ser esta primera carátula. Lo que tenemos fundamentalmente es estos dos trozos sobre fondo azul, sobre fondo blanco, que va a separar lo que hacen los profesores de los alumnos. La idea de lo que vamos a ver, profesores y alumnos, es la misma, excepto esta parte de aquí abajo a la izquierda que pone Create Class, no sé si me estáis viendo con el ratón, que es la parte que los alumnos lógicamente no tienen. La única persona que puede crear clases es el profesor, y a partir de ahí pues los alumnos se pueden unir a las clases, como en este caso, en esta pestaña central, vamos a llamarle así, o directamente ir a los workspaces que se alojan en nuestro espacio de Google Drive, que viene con el usuario correspondiente. Aquí arriba yo tengo creadas varias clases, las cuales puedo acceder en cualquier momento. Se pueden crear clases de forma indefinida, no tiene más problemas que pulsar Create, darle un nombre a la clase. Los alumnos o los participantes, pueden ser también otros profesores, se pueden unir de varias maneras. Se pueden unir mediante un código numérico, tenéis aquí arriba 6 números que se pueden poner en cualquier usuario del dominio. Se puede ver escaneando el código QR con un dispositivo de cualquier tipo. Veis que aparece exactamente igual el código numérico, o bien invitándolos directamente mediante una dirección de email. Lógicamente, para poder entrar tienen que ser direcciones que estén dadas de alta en el dominio. Aquí aparecerían los participantes en el momento que estuvieran puestos, y una vez que tenemos participantes podríamos seleccionarlos y hacerlos desaparecer de nuestra clase simplemente con la X que aparecería aquí a la derecha. Luego vemos en algún caso concreto. Una vez que tendríamos una clase ya hecha, voy a abrir una clase de las que ya tengo hechas, pues lo que veríamos sería una cuestión como esta, en la que tenemos nuestro no es un espacio, nuestro tapete propio de SmartAmp, donde tenemos las 3 pestañas principales que iremos viendo a continuación. Me voy a la verde porque seguimos viendo la clase, y lo que queremos hacer es ver cómo es una clase. Aquí tenemos una clase ya creada, en la cual hay unos cuantos alumnos con unos nombres muy peculiares, de los cuales vemos algunos resaltados porque están conectados. Tengo yo unos cuantos alumnos conectados con otros navegadores. Aquí, por ejemplo, tengo uno, y aquí en incógnito tengo otro. Luego en otro dispositivo tengo otros 2 más. Ainhoa tiene uno. Luego, por si queremos jugar con algunas cosas, y otros alumnos que tengo dados de alta, u otros grupos, en este caso son grupos pequeños de mis alumnos dados de alta, pero que no están conectados en este momento. ¿De acuerdo? Yo lo que se puede hacer es lo que decíamos antes, editar la clase, en cuyo caso volvemos a nuestra pantalla en la cual creamos una clase, la podemos eliminar, podemos unir más personas. Veis que acaba de cambiar el código. Lógicamente los códigos son códigos temporales y distintos para cada clase. Podemos invitar a más alumnos o personas por correo electrónico, podemos seleccionar a un alumno y eliminarlo. No me interesa hacerlo de momento, pero podríamos hacerlo perfectamente
etcétera, etcétera. Es decir, la gestión de la clase es muy fácil porque es exactamente la misma página en cualquier caso que para la creación. La segunda, por cierto, Swiss Class, lógicamente al tener varias clases nos viene a la página inicial en la cual podemos cambiar de clase por si acaso pues, tenemos varios grupos trabajando en distintas clases y podemos tenerlos, atenderlos de forma diferenciada. La segunda pestaña, la de Create and Share, es la que de alguna forma contiene la mayor parte de las cosas que vamos a ver hoy. Posiblemente haya una sobrecarga de información después del webinario porque son unas cosas que se pueden hacer. Yo voy a intentar dar unas cuantas pinceladas así rápidas y luego veremos un poco lo que se puede conseguir, pero lo que más hay es en esta de Create and Share, donde tenemos los workspaces. Esos workspaces están de muchas formas posibles. Tenemos pues, lo que son workspaces en principio, que son estos que llevan la extensión WS, como este que está por aquí, este que está aquí, este que está aquí, y luego hay otros que llevan la extensión VST, que son templates, son plantillas en las cuales los mismos workspaces están guardados de una manera en la que son inaccesibles en el sentido de que no se pueden modificar. Se pueden compartir, se pueden copiar, se pueden abrir, se pueden modificar, pero siempre guardaremos una copia en la cual no haya ningún cambio a partir de esa creación de la plantilla. Veis que aquí arriba hay dos pestañas, esas dos pestañas corresponden a lo que es mis propios archivos creados por mí de alguna forma, y luego están los que están compartidos. Pueden ser de alumnos con profesores, entre alumnos diferentes de diferentes grupos del mismo grupo, o incluso con otros profesores o profesores y alumnos o cualquier cuestión. Dentro del Drive se pueden hacer carpetas. Aquí por ejemplo tenemos una carpeta en la que volveremos también después porque tengo los ejemplos correspondientes al museo virtual que hicimos el webinar la semana pasada y que fue el proyecto que hice con mis alumnos. Voy a pasar un momento a la pestaña naranja solo para ver un momentito las cosas porque luego sobre la evaluación volveremos más hacia el final. Se puede hacer evaluación, se puede hacer evaluación sobre la marcha, se puede hacer evaluación de la comprensión de un cierto concepto, de una cierta cuestión que se haya hecho en clase en un momento cualquiera determinado, y se puede hacer también evaluación formativa, evaluación en la cual tengamos una presencia posterior de los resultados que se hayan tenido para ver pues, cómo son las cosas. Voy a volver un momento a la presentación que teníamos aquí antes, donde simplemente veis que está el resumen de cómo se navega por las clases, de cuál es cada una de las cuestiones que se pueden hacer, como habíamos dicho aquí en un momento. Hay también más información aparte de la que hemos visto, simplemente es para que veáis que efectivamente en la presentación que luego se compartirá pues están todas estas cuestiones e incluso el análisis de estas tres pestañas de las cuales estábamos hablando hace un momento sobre estas cuestiones. Cuando abrimos un espacio de trabajo, cuando aquí en nuestro tapete, nuestro espacio de trabajo fundamental, vamos a crear un workshop, un workspace, lo primero que nos abre, nos ofrece, es la creación de plantillas, ¿vale? Podemos crearlo pues, con cualquier tipo de las plantillas que aquí se ofrecen, que lógicamente pues, irán creciendo sucesivamente, es lo que normalmente ocurre con las ideas, o podemos hacerlo un espacio en blanco. Pensad que un espacio en blanco, porque cualquier workspace lo que es un enorme tapete, es un enorme lienzo en el cual se van a poder introducir montones de materiales distintos, luego veremos los tipos que hay, y muchas veces, si lo que queremos es un espacio con gran libertad, pues nos va a interesar que sea un espacio en blanco, pero para ciertas cuestiones puede ser que nos interese pues tenerlo con categorías, con un mapa conceptual de algún tipo, palabras claves tipo póster, diagramas de Venn o cualquier otro tipo de cuestiones. Como yo ya tengo espacios creados, no voy a crear uno nuevo. Ups. Y a partir de aquí nos hemos quedado. Bueno, pues no me deja cancelar. No es propiamente de lo que tenemos por aquí. Consiste en que, lógicamente, si tenemos abierto un usuario de SmartAmp en uno de los navegadores, que antes nos puso
Ainhoa, cuáles podrían ser. Cualquier pestaña nueva que abramos con Smart va a ir al mismo usuario. Sin embargo, podemos abrir una pestaña de incógnito o varios navegadores, como tengo abiertos yo ahora mismo en mi ordenador, como veis aquí. Y entonces podemos tener distintos usuarios, lo cual, pues, para hacer pruebas y sobre todo para mover y ver pruebas distintas que podamos hacer, ver cómo sería la vista de un usuario distinto. Voy a abrir uno de los workspaces que ya tengo. Seguro que después mi usuario del profesor vuelve otra vez a la vida y podemos volver con él porque hay cosas distintas. Entonces este podría ser, por ejemplo, la apariencia de un workspace cualquiera en el cual hubiera introducido, pues, una serie de cuestiones. Como veis aquí hay materiales de varias formas, pues tenemos letra hecha directamente, escritura directamente hecha sobre la pantalla, en este caso con una tableta. Tenemos un link, que es como se introducen aquí los enlaces web, en el cual tenemos, pues, una fotografía, una imagen sacada de la página y el botón de enlace, una imagen, en este caso una imagen sacada del ordenador, un conjunto de preguntas de evaluación. Luego, pues, veremos más o menos, como no está lanzada desde el punto de vista del alumno, dice que está en construcción y que por lo tanto hay que esperar a que el profesor la publique. Y, por ejemplo, en este caso tenemos distintas figuras. Todo esto lo hemos ido haciendo, uniendo, introduciendo con este menú que hay aquí, o estos botones que hay aquí a la parte izquierda, ¿de acuerdo? Que nos dicen de alguna forma, pues, las cosas más básicas de las herramientas que tenemos para compartir cuestiones. Sin embargo, me vais a permitir, como visteis antes que estuve aquí trabajando con el Zoom, que empiece por la parte de arriba, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la imagen del usuario. Ese usuario lo que nos permite, lo que nos hace es abrir una cuestión básica de las distintas opciones que tiene. El profesor tiene alguna opción más. Tenemos la posibilidad de crear un workspace absolutamente nuevo, guardar una copia de este o exportarlo como un template, que es lo que os decía antes. Si queremos guardar una copia de cualquier workspace en el que estemos, en el cual no queramos que haya modificaciones posteriores, pues se guardaría como template. Si guardamos una copia, tenemos una copia también no modificada, porque esta sigue abierta en la que está. Tenemos la posibilidad de rescatar, de restaurar los objetos que hayamos borrado. Esto es una cosa importante porque hasta ahora no teníamos un botón de undo, botón de deshacer en AMP, y es interesante que lo tengamos. Y luego tenemos la visión de radar, que nos permite tener, pues, una visión más o menos clara de cuando tenemos un workspace relativamente grande, pues cómo podemos movernos a través de él sin mayores problemas. Luego, estas herramientas de aquí arriba vienen siendo como las herramientas habituales. Por ejemplo, en Notebook tenemos para seleccionar objetos y moverlos, para mover el workspace completo, el lápiz con el subrayador en opción, distintos grosores para poder pintar y escribir. Con ratón sale muy mal, lógicamente, y por supuesto un borrador que nos ayuda de alguna forma a deshacernos de lo que no nos interesa. Aquí tenemos el nombre. Si hacemos doble clic podemos cambiar el nombre de nuestro workspace, lo cual puede ser interesante cuando tenemos copias de distintos tipos. Este es el botón para volver a la clase y este es el botón de inicio que nos trae a la página inicial, en la cual entraríamos a partir de la página de entrada. Este botón, que es el botón de colaboración, el botón de compartición más bien, es quizás más importante desde el punto de vista del profesor que del alumno. Veis que simplemente aquí aparece la carátula de los que estamos conectados, ¿vale? Y nos permite compartir lo que tengamos. ¿Qué ocurre? Que el profesor tiene más opciones. Dejadme ver si mi usuario de profesor ya ha vuelto a la normalidad. Efectivamente, voy a volver a abrir el mismo workspace. Así también se ve que se puede trabajar con los dos a la vez sin problemas. Ahora, en cuanto comparamos los dos botones que pueden ser distintos. El botón que puede ser distinto es este, que tiene el feedback, que nos permite contactar con Smart y darles mayor información. Y aquí vemos que, además de lo que nos aparecía antes, tenemos tres botones fundamentales que son los que nos van a permitir compartir nuestro trabajo de forma muy personal. Empezando por la de abajo, podemos repartir copias. A modo de las fotocopias que hacemos y repartimos en clase de papel, podemos repartir copias, las podemos repartir
a cada alumno de los que están en la clase determinada, y podemos dar una copia a grupos que se pueden crear aleatoriamente dentro de nuestra clase. ¿Que no nos gusta la repartición? Pues se hace un reparto y listo. Si queremos compartir esas copias, tenemos la posibilidad de introducir o de insertar los alumnos directamente en la clase en la que estamos, de forma que a partir de ese momento estaremos trabajando con estas cuestiones. El segundo botón de abajo arriba tenemos el de paso de control, es decir, hacer que el alumno sea el que tenga la posibilidad de hacer cosas. En el momento que yo le paso el control, mi menú, este de aquí, ha cambiado radicalmente, se ha hecho mucho más pequeñito, y es mi alumno arquitecto, que está por aquí en algún lugar, el que tiene el control y puede, pues, hacer las cuestiones que él quiera. Y estoy intentando ahora, por ejemplo, introducir una imagen que está llevándole un poquito más de tiempo, para que veáis que efectivamente los cambios que haga, en este caso el alumno, van a quedar hechos exactamente en el workspace a la vista de lo que está pasando. Veis que está introduciéndose, mi ratón está quieto, yo no estoy haciendo nada, y esto es la edición correspondiente al alumno. ¿De acuerdo? Es él quien tiene el control, es él quien puede modificar el workspace, es el que puede manejar el zoom, el que puede borrar un objeto cualquiera. Al seleccionar un objeto veis que aparece aquí un menú que se puede hacer mayor o menor, se puede, pues, la edición la tiene completamente, hasta que el profesor decide que se termina y que vuelve a recuperar el control completamente. Esto puede ser interesante, por ejemplo, para poner en común cuestiones y que haya una presentación sin la necesidad de que el alumno esté entrando, saliendo, levantándose, yendo a la pizarra, de forma que sea mucho más ágil, si tenemos esto puesto en la pizarra. Y finalmente el tercer botón es el de Follow Me, en el cual, si yo quiero hacer hincapié y que los alumnos se fijen en una parte concreta del workspace, podemos intentar abrir el workspace y poner un zoom distinto. Veis que no me deja poner este zoom distinto. Tengo aquí este alumno, podemos ver la página de alumno y la página del profesor al mismo tiempo. Dejadme un momentito que eso tarda un poquito. Aquí estamos. De manera que en el momento en que yo los desplazo, haciendo que se fijen, por ejemplo, en esta cuestión que tengo aquí, inmediatamente se ve que en el workspace de alumno está ocurriendo exactamente lo mismo. Si yo selecciono y muevo, se selecciona y mueve exactamente igual en todas partes. Esto puede ser muy interesante cuando lo que se quiere es focalizar, es decir, no siempre es necesario que todos estén trabajando independientemente. Exactamente como antes, hasta que pulsamos el finalizado, y en ese momento ya tenemos. Recuperamos la configuración habitual de la clase, en la cual tenemos a los alumnos conectados de la forma habitual. Distintos tipos de contenidos que se pueden introducir, pues como veis, de todo tipo. Podemos introducir imágenes que se puedan encontrar directamente en el ordenador, como sería el caso de esa foto que tenemos puesta ahí. Tenemos la búsqueda en Smart Exchange, es una búsqueda segura, es una búsqueda absolutamente libre de copyright, porque son cosas que ya están perfectamente estudiadas, y lo mismo ocurre con la búsqueda directa en Internet. Es decir, siempre nos ha pasado alguna vez en clase que nos ponemos a buscar en un buscador cualquiera, nos encontramos cosas que no nos resultan agradables para las clases. Aquí sabemos que en este tipo de búsqueda, pues, hay un control anterior que de alguna forma va. Podemos introducir contenido web, siempre teniendo en cuenta que se va a introducir de esta forma. No tenemos un visor correspondiente, simplemente lo que hacemos es introducir un gráfico en el cual tenemos nuestro trozo de imagen y el enlace a la página web correspondiente. Tenemos la posibilidad de introducir texto, se puede introducir de dos maneras, o bien a partir de este editor. Si yo arrastro, pues se me abre el editor. Aquí puedo editar, pues, las cuestiones básicas, los
correspondientes, o también puedo, mi cursor está quieto, etcétera, etcétera. En el momento que yo pulso sobre el teclado del ordenador y me pongo a escribir, se abre el mismo editor que antes, lo cual nos permite una cierta flexibilidad, siempre necesitando evidentemente el teclado del ordenador. Las formas, como las formas que teníamos aquí introducidas, como este rectángulo y algunos de los óvalos que teníamos por detrás, pues efectivamente se pueden introducir de la misma forma a partir de aquí, lo mismo que líneas de varios tipos, tamaños y colores. Y aquí tenemos la forma en la cual hemos creado pues, esta evaluación que tenemos aquí, que es identificar, cambiar, aumentar las preguntas, o simplemente publicarla y que nuestros alumnos tengan la disposición de hacerla. Si me permitís después, vamos más con la evaluación y hacemos incluso un pequeño ejemplo, etcétera, etcétera. Muchas veces hay material que ya tenemos creado en Notebook y que nos permiten que los alumnos pues, tengan una cierta forma de acceder a contenidos que nos interesan. Lo que podemos hacer es introducir dentro de los workspaces esas presentaciones de Notebook que tenemos, de forma que lo que tiene el alumno es una presentación en la cual va pasando las diapositivas, o como si fueran diapositivas, las páginas de nuestras presentaciones de Notebook. Son presentaciones fijas, es decir, no hay la interactividad de poder hacer lo que los botones o los widgets o lo que tengamos introducido se puede hacer, pero es una forma de que el contenido esté accesible. Hago aquí un pequeño paréntesis. AMP no sustituye a Notebook y Notebook no sustituye a AMP. Son dos herramientas perfectamente compatibles y cuyo uso sería en principio diferente porque su intención es diferente. Y tenemos aquí un chat, que es otra de las novedades. Cuando hablo de novedades, me tenéis que perdonar porque yo conocí AMP en abril, cuando aún no había salido al mercado, porque tuve la suerte de participar en los primeros pilotos. Y desde que yo participé con mis alumnos en la final del curso pasado, de abril a junio, hasta que lo he visto otra vez durante y después del verano, ha habido ya modificaciones que lo han hecho todavía incluso más potente. Entonces, lógicamente, cuando tenemos, en este caso, pues, sería una conversación un poco estúpida, una conversación al fin y al cabo entre un alumno y el profesor, respecto a lo que es pues, la entrada. Ahora está ahí dentro Ainhoa con el chat en directo. Lo que tenemos pues, es una herramienta de comunicación pensada sobre todo para situaciones en las cuales los alumnos están conectados pero no están presentes en la misma sala, de forma que la colaboración requiere alguna interacción más activa, de alguna forma, con respecto a lo que se hace, y sobre todo pues, un entorno como pues, si estamos en clase también, que no se alboroten, etcétera, etcétera, etcétera. Después volvemos con esta presentación y la evaluación. Os voy a llevar ahora a mostraros un poco qué se puede hacer con un workspace en una clase. Os cuento un poco el proyecto que hice con mis alumnos del museo virtual dentro del proyecto ITEC del que habló antes. ITEC es un proyecto financiado por la Unión Europea. Durante 4 años hemos estado haciendo pues, un montón de proyectos innovadores con los alumnos, la tecnología, metodologías nuevas, formas de evaluar diferentes, etcétera, etcétera. Y la idea era partir de lo que es el concepto de historia de aprendizaje como un conjunto de actividades de aprendizaje que están ligadas mediante una historia, por decirlo así, una narrativa que nos permite ir viendo la evolución de las ideas de aprendizaje que se van conectando entre sí de forma que los resultados de una son los elementos de la siguiente. Y una de las últimas que había que hacer para el ciclo 5 en este último trimestre del curso pasado era la creación de un museo virtual. La propusimos nosotros directamente. Aquí, por ejemplo, veis que tengo todas los templates, las plantillas en WST. Si abrimos una, por ejemplo esta de aquí, lo que nos va a ocurrir es que en lugar de abrirse Workspace, como lo abrimos hace un momento directamente, nos va a pedir que abramos una copia. Veis que aquí se crea un workspace nuevo, aparece como copia, marcado como copia, como la fecha y la hora, y de esa forma tenemos una copia exactamente igual que teníamos en nuestro workspace, pero conservando lo que teníamos anteriormente, lo cual está muy bien cuando no estamos seguros de que las cosas que se vayan a hacer puedan producir un resultado apetecido, ¿no?
El workspace, este tipo de workspace está ordenado en torno a un punto central en el cual tenemos, pues, como se puede ver en este caso, un link a lo que sería la historia de aprendizaje del Virtual Museum, que era pues, toda la narrativa correspondiente que a los alumnos iba guiándoles en las tareas estructuradas que teníamos que hacer, y otro link, en este caso una herramienta muy útil para el trabajo en equipo que se llama TeamUp. Yo os la recomiendo si no la conocéis. Es una herramienta gratuita creada precisamente para ITEC, para el proyecto ITEC, pero que va a permanecer y que permite el trabajo en equipo, la creación de equipos, gestión de equipos de los alumnos de forma dinámica y muy interesante. Alrededor de este núcleo central, pues, los equipos, estos eran equipos de 4 o 5 alumnos, lo que tenían que ir poniendo era su visión de cosas, en este caso, que formaran el museo virtual. Yo soy profesor de matemáticas, no lo dije al principio, mal hecho por mi parte. Soy profesor de matemáticas y entonces, claro, la idea de un museo virtual, pues a lo mejor museo, pues puede sonar un poco raro, pero siempre se puede buscar la forma de conectar de alguna manera cualquier asignatura, cualquier disciplina, con formas distintas de comunicación. En este caso lo que le propusimos a los alumnos era la creación de chismes, por llamarles de una forma, en el cual la realidad virtual jugara un papel de vehículo de transmisión de información. Entonces, a partir de aquí dijimos, vale, cada equipo pequeño va a crear una imagen realzada por realidad virtual utilizando ThinkLink, lo veis aquí, de forma que tendrán que buscar imágenes sobre temas que ellos mismos propongan, temas que les gusten como adolescentes, en mi caso soy profesor de secundaria, relacionados con las matemáticas, en concreto en este caso relacionado con la geometría. Y para darle un poco más de interés al asunto, lo que hicimos fue que de los temas que fueron proponiendo los alumnos, se eligieron entre ellos por votación mediante TeamUp, que tiene una herramienta de votación muy interesante, cuáles eran los 10 o 12, porque teníamos los equipos que teníamos, más votados, y se repartían aleatoriamente, de forma que no había garantía de que a un grupo le tocase lo que había propuesto ninguno de los alumnos. Esto les obliga de alguna forma a pensar qué proponer para que sea un tema ni muy fácil ni muy difícil, porque de alguna forma entre ellos saben que se va a crear ese tipo de competencia típica y van a tener que trabajar para llegar al tema. Entonces lo que tenían que hacer era un grupo de 4 o 5 que proponer imágenes, escoger una. Para eso tenían que debatir, colaborar, ver, buscar qué le tenían qué contenidos le podían unir, que tuvieran que ver en este caso con la geometría. Surgieron temas tan variados como la comida, como la naturaleza, como el cuerpo humano, como geometría en 4 dimensiones, como la tecnología, en fin, luego veremos un poco más. Y de lo que se trataba era de conseguir que tuviesen un elemento de realidad aumentada, en este caso era ThinkLink, cuyo enlace tenían que tener aquí. Podemos ver cómo se abre pues, su correspondiente ThinkLink, y dentro de esto pues tenían sus imágenes correspondientes. Lo hubo con menor y con peor fortuna. Estos no tuvieron buena fortuna porque no entendieron que era una imagen y tienen un montón de imágenes distintas dentro del mismo ThinkLink. Había que añadirles elementos de realidad aumentada, etcétera, etcétera, y luego tenían también que poner un blog en el cual tuviesen, el blog era este de aquí, tuviesen un seguimiento del proyecto, es decir, cómo fueron construyendo, cómo fueron proponiendo, cuál fue el sistema o el esquema que siguieron para elegir qué contenidos podían añadir, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos, por ejemplo, estos que tuvieron poca fortuna como el ThinkLink, a cambio tuvieron buena fortuna pensando en el uso de códigos UR para el uso de distintos dispositivos para hacer el enlace dentro de la misma web que tenemos aquí para su blog. Algunos introdujeron mayores cuestiones, por ejemplo, estos lo que añadieron fuera de programa, pero lógicamente era una cuestión que se tenía en cuenta a la hora de evaluar, que luego veremos cómo se evaluó, pues fue la idea de crear un espacio de colaboración externa en el cual pues se pudiesen introducir distintas formas de comunicación
caso pues se ve que tenían pues un blog al que llamaron Archimetry, tenían su ThinkLink. En este caso vemos que estos tuvieron un poco más de acierto, porque aunque tienen dos imágenes, esta era la imagen en la cual pues le han introducido efectivamente un cierto contenido, donde efectivamente se ve que han entendido la cuestión. Claro, aquí parece que hay dos blogs, el blog de Archimetry y el de Nature, el de la naturaleza, y en cambio aquí en los grupos de al lado parece que no está todo conseguido. Y eso también era una cosa que tenían que aprender a utilizar. Lógicamente, el cómo se presentan las cosas, la forma de comunicarlo, pensad que esto, además de un elemento de comunicación y de colaboración, se convierte al final en un elemento de presentación, pues requiere mucho que la organización, vemos aquí en la vista del propio espacio, es muy importante porque es la forma de poder hacer un seguimiento y que cada uno tenga claro lo que corresponde a cada uno. Entonces, en el momento en que hemos hecho una disposición que no es la correcta y este blog parece que pertenece al otro grupo, pues no parece que sea el mejor modo. Dejadme que os enseñe otro de los ejemplos de lo que hicieron estos chicos, que sería este de aquí, por ejemplo, donde con el mismo esquema de la creación de un universo virtual en un workspace ordenado a través de una estructura centrada, aquí veis que están esto, el mismo esquema de las, tarda un poco en cargar, pero está ahí. Este sería el esquema del Learning Story, de la historia de aprendizaje. Aquí están los dos enlaces a los team-up, perdón. Y vemos que en este caso tenemos una disposición un poquito más, digamos, acertada dentro de lo que cabe, porque es posible tener una visión general de lo que hicieron cada uno. Es decir, son dos estados distintos del mismo workspace a lo largo de la organización y del refinado de las cuestiones que se fueron haciendo adelante. Además de lo que es el uso de los workspaces individuales, dejadme que vuelva atrás y podamos ver a lo mejor alguno de los workspaces de los grupos que podemos tener aquí. Por ejemplo, este de aquí es el de arquitectura que vimos antes. Este workspace lo que tiene es la zona de trabajo del equipo individual. No es de la clase como los que os acabo de enseñar hace un momento, sino que es simplemente, a ver, lo parece que nos come el tamaño que salen, y vemos un poco la idea de qué fueron ellos haciendo y cómo lo fueron haciendo. También esto puede ir más lento porque tengo abiertos varios usuarios al mismo tiempo y eso nos puede crear un cierto problema. Dame un minuto. Están ya aprendiendo las cosas. Bueno, lo que se ve es que ellos no hicieron aquí una distribución, simplemente lo utilizaron como una zona de trabajo en la cual pues distintos materiales de algún tipo, pues son imágenes y enlaces que no están entrando. Podemos tratar de recargarlo otra vez. Dame un minuto, por favor. Si no recuerdo mal, era este de arquitectura. Podemos volver a intentarlo, si no, vemos cualquier otro ejemplo. Y lo quería mostrar porque se puede ver la organización y cómo la forma de colaborar puede dar lugar a distintas organizaciones. Estos lo que hicieron fue utilizar una plantilla de las que habíamos visto antes. De forma que esta es la fase final de su colaboración, ¿vale? Entonces, ellos habrán organizado el trabajo como más o menos han querido y han ido viendo las cuestiones, han tenido que escoger qué podían poner de cada cosa, qué es lo que querían resaltar en el resultado
resultado final, y luego esto lo han introducido en el otro modelo que tenemos de Workspace, alrededor de esa parte central de la clase, de manera que toda la clase tuviera acceso a esto mismo. Si os acordáis, cuando antes vimos el botón este de share, colaboración, de compartición, habíamos hablado de dar copias y hacer pequeños grupos, etcétera, etcétera. Lo que hicimos fue precisamente eso, es decir, a cada equipo formado por 4 o 5 alumnos le dimos un espacio de trabajo para que colaboraran, pero con la condición de que finalmente todos tenían que tener una contribución en el espacio de la clase, que fue el que vimos hace un momento. Entonces, ¿cómo colaboraron? Pues algunos simplemente fueron añadiendo cosas, y decidieron finalmente, pues por arte de birlibirloque, o por el arte que les pareció en cada momento para tener la parte del final, y otros pues estructuraron más o menos la información de forma más sencilla y clara. De la misma forma, el hecho de cómo se disponga la información en el Workspace también nos puede dar idea de qué es lo que estamos intentando hacer, ¿vale? Por ejemplo, cuando teníamos nuestro Workspace de la clase, todo organizado en forma de vamos a llamarle circunferencia, pues eso da una idea simplemente de presentación, ¿vale? Pero si queremos, por ejemplo, dar una idea de dinámica que nos lleve por un camino determinado y que nos permita generar una idea de que hay que seguir una serie de pasos, podemos hacer, este sería el Workspace que se utilizó para compartir con todos y que tuvieran claro cuál era el objetivo del proyecto que tenían que hacer. Pues aquí lo que tenemos es un Workspace que está organizado, este es el Workspace real que utilizo yo con mis alumnos, está organizado a partir pues, de la información básica que está aquí arriba en el encabezamiento, simplemente pues por tener claramente la información de lo que estábamos haciendo. Estábamos dentro del grupo del proyecto ITEC, teníamos nuestra historia de aprendizaje en el museo virtual y las actividades de aprendizaje que eran estas que había que ir siguiendo entre todos hasta que se formaban los equipos, y a partir de ahora teníamos que trabajar individualmente hasta que lo presentábamos, recibíamos feedback o evaluación del resto de nuestros compañeros, y ese feedback tenía que obligatoriamente ser introducido en nuestra presentación. Entonces la idea era presentar un Workspace que tiene más o menos esta forma. Veis que tiene una forma así, en diagonal, de alguna forma, para guiarlos de forma clara a través de las distintas tareas que tenían que ir cubriendo. Lógicamente el ejemplo estaba hecho con algo completamente distinto para que tampoco fuera a dar pistas. Hay que pensar que los alumnos siempre van a quedarse con lo más fácil para ellos, salvo que de alguna forma les obliguemos a ir por un camino más tortuoso. Entonces, bueno, era la idea de cómo visitar pues, un museo, tomar las fotos que fuesen necesarias. La segunda tarea pues consistía en un trabajo de grupo, porque había que ver qué se podía añadir, qué no, debatir, llegar a un consenso, etcétera, etcétera, de este trabajo en equipo. Luego tenían que utilizar la herramienta de realidad virtual, en la cual, pues de alguna forma, pues, un ejemplo que estaba aquí hecho, que venía por aquí, es decir, primero la herramienta presentada, después el ejemplo y finalmente la presentación. Hay que tener también en cuenta, y esto se insistía mucho en todos los proyectos de ITEC, que el hecho de que los alumnos realicen tareas diferentes y construyan material diferente, que no sean simplemente consumidores, que sean creadores de material, es muy importante que luego lo muestren, que luego tengan una parte de presentación a la comunidad, ya sea su propia clase, el colegio, otras clases, los padres o las familias a través de blogs o a través de las páginas web de los colegios, etcétera, etcétera. Entonces, también es una forma de que ellos sean conscientes de que no es solamente buscar cosas, hacer un contenido más o menos bonito, sino que tiene que estar presentable, a todos los efectos. Bueno, eso más o menos así muy rápido, los que no sé si alguno de vosotros estuvo el otro día en el webinario del museo virtual, ahí entramos más en detalle de cómo son las cosas. Aquí lo que me interesaba más es que viésemos cómo es el trabajo dentro de los workspaces. Entonces podemos volver a nuestro workspace de webinario que teníamos aquí. Ya vimos cómo se introducían algunas de las
cuestiones, vimos cómo se introducían, que si las imágenes, las imágenes, los contenidos web, texto, figuras, la evaluación, en la cual tenemos aquí una. Si le damos aquí a Create a Question Set, pues nos abre una nueva ventana como esta ventana naranja, en la cual tenemos pues las cuestiones que podemos poner. Si le damos a editar, lo que vamos a encontrar son las cuestiones que yo ya he más o menos preparado. Veis que tenemos cuestiones de 5 tipos distintos: opción múltiple, si no, verdadero o falso, texto y respuesta numérica. Tenemos la cuestión que queremos preparar o que queremos presentar. Dependiendo de cómo sea el tipo de respuesta, pues nos propondrá el tipo de respuestas que tengamos. Tuvimos aquí, por ejemplo, 2 de opción múltiple. Tenemos una de verdadero o falso, tenemos una de introducción de texto, tenemos la posibilidad de introducción de texto incluso de hacer que sea sensible a las mayúsculas, que diferencie mayúsculas de minúsculas, por ejemplo, para preguntas que tengan que ver con nombres propios o cosas por el estilo, o una cuestión en blanco que podemos pues, poner de cualquier forma y tipo. Quienes conozcan los sistemas de response, de Smart Response, les sonará perfectamente porque el sistema es muy parecido y el entorno también es muy parecido. Cuando tenemos completado nuestro conjunto de preguntas que queremos hacer, pues podemos seguir insertando más o quitar las cuestiones que no tengamos. Podemos simplemente grabar y guardar, en cuyo caso sigue unpublished y nuestros alumnos, como lo van a ver, va a ser como estaba aquí antes, en construcción. Lo veis aquí que lo pone. Esta sería la visión de un alumno, de nuestro alumno Get Technology, que está aquí. Pero en el momento en que el profesor decida publicarlo, lanzarlo de alguna forma la evaluación, cambia completamente la apariencia que tiene el profesor y cambia también la apariencia que tiene aquí. No sé si Ainhoa está por ahí. Que tiene aquí en el chat. No. Ainhoa tiene uno de los alumnos que está conectados, con lo cual también puede ir tratando de contestar alguna de las preguntas. ¿De acuerdo? Ahí está Ainhoa, ya está contestando preguntas. Yo puedo poner a un alumno mío a contestar también. Podemos contestar todas bien o alguna mal. Yo es que me las sé, pero podemos poner aquí alguna cosa. En el momento que vamos contestando las preguntas, nos va diciendo exactamente un seguimiento de cuál es el estado de las cosas. ¿De acuerdo? Vamos viendo pregunta a pregunta cuáles son las respuestas, cómo las vamos teniendo, quién contestó, quién no contestó. De forma que, dejadme que alguno más de mis alumnos vaya contestando en otro dispositivo que tengo por aquí. Y vamos consiguiendo un set de respuestas medianamente completo para que nos permita de alguna forma ver cómo pasa al final. Alguno ya terminó de los alumnos, podemos ver aquí que alguno de los alumnos ya ha terminado. Dejadme que tengo aquí otro alumno más. Es muy rápido. Esto no lleva nada porque está hecho a propósito para que sea así. Y esto lo vamos a dejar en blanco porque no sabemos contestar. Bien, y en este caso ya lo tenemos. Yo en cualquier momento puedo pausar o puedo terminar la evaluación. Algún alumno vemos que no ha contestado. En el momento en que yo termino la evaluación, los alumnos ya no pueden contestar ninguna cuestión más, pero yo ya tengo mi estudio de las cuestiones que pueda tener. Por ejemplo, en este caso podemos ver cómo es la respuesta que han tenido cada uno de los alumnos en las distintas cuestiones. Podemos abrir la cuestión correspondiente para ver cuáles fueron las respuestas. Ninguno acertó en esta, pobrecito el mío. Podemos ir respuesta por respuesta o podemos cambiar a la anterior abriendo desde aquí exactamente igual. Siempre podemos volver a nuestro workspace y cambiar las preguntas, viendo si hemos puesto una que no se correspondía con lo que podíamos hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Estas preguntas que se introducen a partir del botón de evaluación que tenemos aquí
quedan almacenadas, quiero decir, no solamente dentro del workspace que hayamos hecho la cosa, sino que dentro de las clases que tenemos, que vimos antes en la carátula de entrada, vamos a poder tener un compendio, un seguimiento de nuestras clases a medida que vayan haciendo más pruebas de evaluación. Por aquí atrás, cuando entramos aquí en nuestra clase, en la pestaña de Assess, la pestaña de evaluación, tenemos aquí los posibles resultados de la clase. En el momento que tenemos varias evaluaciones distintas, ¿vale? Tengo aquí hechas, pues, en algunos casos, unas y otras, pues, están hechos en distintos aspectos y en distintos momentos. Pues, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora sería este de aquí, y en el momento que lo abrimos nos encontramos con la misma gráfica a la que vimos hace un momento, pero podemos ver otros momentos. Esta también la hice ayer para ver la evaluación de un grupo supuestamente más numeroso, en el cual pues podamos tener un seguimiento de alumno por alumno. Con respecto a la evaluación, volviendo otra vez al proyecto y ya empezando a llegar al final, la evaluación del proyecto que hice con los alumnos, en este caso para la creación del museo virtual, no se hizo con las herramientas de evaluación que provee Smarán, porque el sistema de evaluación, o lo que se quería evaluar, era un poco más complejo. No se evaluaban contenidos, se evaluaba un proceso largo de colaboración, de investigación, de búsqueda, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hicimos fueron las dos evaluaciones. Por una parte yo hice la evaluación del profesor, en la cual, poniendo en común, pues fui desmenuzando paso por paso cada uno de los equipos, la labor que se fueron haciendo, viendo distintas etapas de la construcción de sus workspaces, y hicimos también una parte de peer assessment, de evaluación entre pares, que me parece muy interesante ver este tipo de tareas estructuradas, porque una cosa que es lo que me he dado cuenta cuando la he utilizado últimamente estos años bastante, es que los alumnos son mucho más exigentes que los profesores, incluso mucho más exigentes que los profesores, a la hora de evaluar a sus propios compañeros y de evaluarse a sí mismos. Y además, cuando saben que van a participar en este tipo de evaluaciones, son mucho más cuidadosos cuando se dedican a hacer las tareas, porque saben que van a tener que evaluar a sus compañeros de forma individual y colectiva. Entonces tienen que convertirse aún más en expertos de lo que hacen, de forma que la implicación que se consigue con ellos es muy superior, y suele ser una experiencia bastante gratificante y bastante educativa en ese sentido. Por eso es un poco la explicación de por qué aquí no aparecía ninguna de las formas de evaluación, porque en este caso pues no lo utilicé. Bueno, y volviendo a la presentación, que tiene por ahí, veis un montón de páginas en las cuales están todos, pues llegamos a la síntesis final, en la cual realmente, más que el proceso que os he contado, es un poco el recordatorio de lo que dijo Ainhoa al principio, basado en nube. Es muy interesante ver cómo los alumnos trabajan con sus dispositivos, con tabletas, con netbooks, ordenadores de todo tipo. Realmente se crea una colaboración, da una gran flexibilidad, tanto al manejo en clase como al manejo en pequeños equipos, como todo el tipo de lo que es la distinta disposición que se puede hacer con las clases de forma muy dinámica. Esta es la parte correspondiente que comentaba Ainhoa con respecto a las licencias. Y por supuesto el requisito. Una cosa interesante es que el requisito tiene su segunda parte, que es la parte de lo que aporta. Entonces, el tener todas las herramientas de Google for Education, es un disco duro virtual que tienen los alumnos, puedes trabajar con Google Forms, puedes trabajar con Google Spreadsheet, es decir, puedes utilizar todas las herramientas exactamente igual dentro y fuera de lo que es el uso, pero lógicamente Smarán da mucho más flexibilidad, mucha más profundidad, y realmente permite colaboración real dentro de la clase y también fuera. Y si ahora en continuación tenéis cualquier tipo de pregunta que yo os pueda responder, pues estaré encantado de hacerlo. Ainhoa, no sé si tienes tú cualquier cosa que añadir. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante, muy
muy ilustrativo y nos ha dado una visión muy clara de todas las opciones y todas las posibilidades de SmartAmp. Había un par de preguntas en el chat que ya he ido contestando yo. Una de ellas era si se podía usar en teléfonos móviles. Ahí he metido yo la pata al contestar, se me han ido los números. En principio no está optimizado SmartAmp para utilizarlo en dispositivos a partir de 7 pulgadas, de menos de 7 pulgadas, puesto que la operatividad a la hora de dibujar, de añadir una imagen, de añadir el texto, no es la misma. Por otro lado, Luis también preguntaba si se podían exportar los resultados de la evaluación. Esta es una opción que está a punto de salir, va a estar disponible muy pronto el poder exportar a un Excel o a un CSV. No sé si tenéis alguna pregunta más. Lo que yo quería simplemente era también, ya vamos fuera de tiempo, en primer lugar agradecer de nuevo a Gonzalo su participación y agradecer también su exposición, que ha sido muy muy interesante. Por otro lado, pues recordaros, como os he dicho al principio, que bueno, si estuvierais interesados, cumpliendo esos requisitos técnicos que os he comentado al principio, si estuvierais interesados en participar en un pilotaje de SmartAmp, en tener las licencias de SmartAmp para vosotros y vuestros alumnos durante un periodo de 3 meses, de 90 días, ahora que se inicia el curso, bueno, pues podemos valorarlo, podemos valorar los requisitos de vuestro centro, la configuración técnica, lo valoramos y bueno, pues participaríais dentro de este grupo de pilotos en España, en el que tendríais comunicación y colaboración con otros centros, con otros profesores y bueno, pues a cambio os pediríamos un poco el difundir los resultados, vuestras opiniones, crear un vídeo, crear algún tipo de material que luego nos sirva también para difundir la potencia, como decía Luis, de esta solución, ¿no? Luis pregunta también, los alumnos, vamos a ver que la pregunta es larga, los alumnos salen cargados de los que se dé de alta en el grupo de Google Apps. Bien, cuando tú configuras SmartAmp dentro de Google Apps para educación, configuras esos alumnos, tú tienes que introducir esos usuarios. Luego eres tú quien decides si les vas a dar acceso a otras cuestiones como el Gmail o Google Plus, a otras herramientas que no tienes por qué darles acceso, ¿vale? Perdona un momentito. Dependiendo de la edad que tengan los alumnos, a veces es interesante restringir ciertas herramientas de Google, eso es cierto. Bien, luego Luis nos dice si en algún momento de la presentación aparecía compartir el workspace con los alumnos indicando el correo electrónico. Estos alumnos tienen que estar dados de alta, efectivamente. Lo que pasa que una cosa es los alumnos que nosotros tenemos dados de alta en SmartAmp y otra cosa es la clase. Entonces, eso es para configurar la clase y yo decido cuáles de esos alumnos que tengan o no SmartAmp dentro de mi centro pertenecen a mi clase, ¿de acuerdo? No existe la opción de invitado externo, por así decirlo. Y bueno, pues también por cuestiones de privacidad. Perfecto, bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias también, no solo a todos los que nos estáis siguiendo desde España, tenemos participantes desde México, desde Italia, también desde Norteamérica. Gracias de verdad a todos por vuestra participación. Como siempre en nuestros webinarios compartiremos todos los materiales. Os enviaré por correo electrónico una vez que hayamos compartido el vínculo del vídeo. Y recordaros que el jueves tenemos de nuevo webinario con Mayla Picconi, en la que bueno, pues nos va a hablar del aprendizaje colaborativo en la clase de ciencias. Tenéis también los links, os los reenviaré por correo si os queréis suscribir a este webinario. Y bueno, pues muchísimas gracias de nuevo y hasta pronto.